Les pido por favor que abramos en este profeta escondido de alguna manera. Nadie predica. No creo que sea tu libro favorito. Tampoco creo que tengas versículos de memoria de este libro. No conozco predicadores que prediquen expositivamente de este libro. No los conozco, salvo 2 o 3 por ahí. Y gracias a Dios que nosotros podemos predicar y podemos indagar acerca de uno de los libros más olvidados de la Biblia. Está en la sección de 12 profetas menores. Y es un profeta menor. Tan solo 2 capítulos. Me refiero al profeta Ageo. Abramos nuestra Biblia entonces, hermanos, en el libro del profeta Ageo. Ahí nos quedamos hace 15 días. Les di el contexto histórico. Ahora vamos a adentrarnos también al tema principal de este pequeñito, pero poderoso libro. Porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Y a pesar de que Dios habla muy poco aquí, nos bastan estos 2 capítulos del libro de Ageo para movernos de la apatía espiritual. Ese es el tema central de 2 capítulos cortos del libro del profeta menor Ageo. Sacudirte, cimbrarte, hablarte Dios de una forma poderosa contra una de las pestes, plagas, síntomas de la mayoría de los cristianos en su vida: la apatía, el desaliento, el desánimo espiritual. Vamos pues con un corazón receptivo a ver qué Dios hizo en el pasado, qué es lo que Dios sigue haciendo en el presente y lo que Dios hará en el futuro. Por eso son profetas. Hablaron de parte de Dios en su época histórica pasada. Está vigente el mensaje de este profeta y anuncian cosas de las cuales somos expectantes de su cumplimiento en el futuro. Pidámosle al Señor sabiduría y dirección y que abra nuestro corazón para ser receptivos a lo que Él tiene que hablar a todos los que venimos apáticos a la iglesia. Padre, en esta mañana abrimos las páginas de tu santo y poderoso libro, que fue inspirado, que nos fue regalado, entregado en nuestras manos el día de hoy, a fin, Señor, de que pongamos todo nuestro oído, toda nuestra atención a lo que tú tienes preparado para nosotros. Es verdad, tú, Señor, eres el Dios que desnuda la apatía que hay en nuestro corazón. Conoces nuestra condición, sabes lo difícil que es mantenernos firmes, constantes, determinantes en nuestra vida de oración, en nuestra vida de discipulado, en nuestra manera de compartir el evangelio. Padre, estamos rodeados de afanes y distractores como nunca. Y todos esos afanes por la vida y todos estos distractores que tenemos a nuestro alrededor han apagado nuestra fe. Padre, el poderoso mensaje de tu palabra inyecte ánimo a cada uno de los corazones que hoy estamos aquí en tu iglesia. Háblanos, oh Dios, y permítenos seguir tomados como nunca de la mano de ti, hasta el día en que nos lleves a tu bendita presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, rápidamente, este es un profeta post-exílico. El rey Nabucodonosor invade el territorio de la ciudad de Jerusalén.
Estamos hablando del año 586 antes de Cristo. Nabucodonosor destruye el glorioso, el poderoso templo de Salomón. Lo digo muy fácil, pero fue horrible. El oro, la riqueza, la gloria de ese templo, destruida en las manos viles de un perverso, idólatra, pagano, rey babilónico. ¿Y dónde quedó la Shekinah de la gloria de Dios en ese templo? Se fue. Eso es espantoso. En el año 586 destruyó el templo, hermanos. Pero no quedó todo ahí. Los judíos del territorio de la ciudad fueron llevados cautivos, o sea, presos, amarrados como esclavos, custodiados bajo la tropa babilónica hacia la tierra de Irak, a donde estaba Babilonia. Sacados y expulsados de su tierra, viendo con sus propios ojos cómo el imperio de los babilonios arrasaba con sus casas, arrasaba con el templo glorioso de Salomón. Por 70 años el pueblo judío estuvo cautivo en Irak, entiéndase la tierra de Babilonia. En esa tierra Dios levantó otro profeta, Daniel. Después de que se cumplieron 70 años, Dios los vuelve a regresar a su tierra. Y eso lo profetizó a través de un rey llamado Ciro. Señores historiadores, estoy dándoles historia. Si es que te burlas de que aquí tenemos mitos y cuentos en este maravilloso libro. El rey Ciro, rey de los persas, año 538 antes de Cristo, emite un edicto. Ordena a través de ese edicto el regreso de miles de judíos a Jerusalén. Esto fue profetizado 300 años antes de que Ciro naciera. ¿Me escucharon? 300 años antes de que el rey Ciro, 300 años antes de que Ciro naciera, Dios revela el nombre de Ciro. En el año 537, miles de judíos de Irak, entiéndase el imperio babilónico, van regresando a Jerusalén, dirigidos por un hombre llamado Zorobabel y el sacerdote Josué. Y lo primero que hacen cuando llegan a las ruinas y ven toda la desolación de lo que fue el templo, lo primero que hacen es reconstruir, reedificar el altar del sacrificio. Hermanos, esta es la ilustración magnífica de nuestra vida antes de venir a Cristo. ¿Y qué es lo que hace Dios al comienzo para poner orden en tu vida después de que regresas a casa? Entiéndase, a los brazos del Señor, del cual te apartaste, del cual estuviste en Babilonia, en la confusión total. Eso significa Babilonia. La confusión total, eso también implica Egipto. El mundo, metido en tu mundo, metido en tus vicios, metido en tus pecados, metido en la idolatría, metido en tu vida perversa y pecaminosa que llevabas en Babilonia. Lo primero que hace el Señor cuando te regresa a su casa, a su lugar a donde nunca debiste haberte apartado, o de donde Dios te escogió para que estuvieses, lo primero que tienes que reconstruir, o lo primero que hace Dios, es llevarte a la cruz.
el evangelio. Lo primero que hicieron, levantar el altar del sacrificio. Tú no puedes construir tu vida, reconstruir tu vida, si primero no eres lavado, aceptado. Tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe por causa de tus pecados. Primero tienes que tener ese encuentro con la cruz, con el evangelio. Y una vez que tienes conocimiento de lo que Cristo hace en tu vida, al año siguiente, fíjate lo que hicieron en Jerusalén. Miles de judíos que empiezan a reconstruir primero, entiéndase, esto es muy importante, hermanos, primero el altar del sacrificio. Primero es el evangelio, la cruz. Y una vez que tú vienes a Cristo, lo aceptas, lo recibes como tu Señor y Salvador, crees en el evangelio, te arrepientes de tus pecados, ahora sí, empezamos a colocar los cimientos. Al año siguiente, hermanos, de que regresaron los judíos a la tierra de Jerusalén, retoman la reconstrucción y al año siguiente empezaron a levantar los cimientos del templo. Tú no puedes levantar cimientos en tu vida, repito, si primero no vienes a Cristo, primero el evangelio. Una vez que estás en Cristo, a darle. Hay que levantar cimientos en tu vida y para eso es el discipulado. Para eso es involucrarte en la obra de Dios, servir al Señor, discipularte, compartir con otros hermanos. Vamos edificando nuestra vida en la iglesia. Pero nos va a pasar lo que le pasó también a esos judíos que regresaron a Jerusalén. Todo iba muy bien. Tal como iba muy bien tu vida, ya le entregaste tu vida a Cristo, ya te empezaste a discipular en el grupo de varones los martes, ya vienes con mujeres los jueves, ya vienes a matrimonio los viernes, ya te involucraste con los jóvenes el sábado, ya tomas tu curso de ética cristiana el domingo a las 11. Vas muy bien, mi hermano, y así debes de ser. Pero de repente, en la historia aparecen los samaritanos. Todo iba muy bien. Ya tenían el altar, ya empezaban a poner los cimientos del templo cuando de repente aparecen los que desaniman. Samaritanos. Ahora comprenderás por qué en la época de Jesús, judíos y samaritanos ni a la esquina. Por esto. Porque fueron un grupo de personas que incluso llegaron a presionar al rey Asuero. Los samaritanos. No reconstruyan el templo, es mucho dinero. Ay, ¿para qué tanto relajo? Mejor dejen todo en ruinas, que quede nada más el recuerdo de Salomón. Hermanos, los samaritanos inyectaron desánimo a la vida, a la obra de reconstrucción del templo. Ten cuidado en tu vida con esos samaritanos que te rodean. Los samaritanos, ponle, ¿es tu celular? Esos samaritanos son las redes sociales. Esos samaritanos son los distractores de allá afuera. Esos samaritanos son tus cuates de allá afuera que te van a orillar a que apagues, a que te desanimes de tu caminar en Cristo. Ponle lo que detectes que te desanima, que te apaga, que dejas de tener esa pasión por el Señor. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y ahí viene lo trágico. 17 años se paralizó la reconstrucción del templo. Hijo, 17 largos años, parálisis espiritual. Se desanimaron. Se paró todo. No me levanten la mano, pero yo conozco cristianos así. Están estancados. Dejaron de congregarse, dejaron del discipulado, ya no se reúnen. Se dicen todavía que son cristianos,
pero no buscan iglesia, no se discipulan, no comparten su vida con otros cristianos, con su fe. Estás en una parálisis, y esa parálisis es endemoniada, es terrible. No hay cosa más horrorosa que un paralítico, que un atorado espiritual. Entonces, Dios levantó a Ageo. Este es el contexto histórico de este libro. Ante la parálisis de 17 años, Dios levantó, de hecho, 2 profetas. Ahora entiendes por qué este es un profeta post-exílico. Porque ya regresaron del exilio, solo que se enfrentaron a la parálisis por causa del desánimo que inyectó en el corazón de un pueblo animado los samaritanos. Ageo y Zacarías son los 2 hombres que Dios levantó para volver a cobrarle ánimo a su pueblo de esa parálisis que por 17 años los tuvo como paralíticos. Ahora, cuando abro el libro de Ageo, profetizó en un periodo de 4 meses. Y es interesante, hermanos, que este libro es de los pocos que nos da una precisión de cuándo habló Dios. Y eso es muy importante, y lo van a entender cuando vayamos desarrollando el tema del libro de Ageo. Y vas a descubrir por qué son tan importantes las fechas que te voy a proporcionar. Hay 4 meses en que el profeta habló en el año 520 antes de Cristo. La primera vez que encuentro en Ageo que Dios habló a su pueblo, lo voy a trasladar del calendario lunar o del calendario de la Biblia, lo voy a llevar a nuestro calendario gregoriano. Porque nosotros tenemos otro calendario, no es el calendario de la Biblia. Y si yo convierto las fechas, por ejemplo, acompáñenme a Ageo 1:1. En el año segundo, ¿cuál es ese año? El rey Darío. En el mes sexto, hermanos, ¿cuál es el mes sexto? No vayas a pensar que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, en junio. No. Nada que ver con tus meses del año y nada que ver con los días del mes de tu año, de nuestro calendario, que ya por cierto vamos al 2025. No, hermanos, tengo esto que llevarlo a nuestro calendario gregoriano. Pero quiero que noten esta peculiaridad en el libro de Ageo. Vean el capítulo 1, verso 1. En el año segundo, vean la precisión de Dios. Segundo año de un rey llamado Darío. ¿En qué mes? En el mes sexto. ¿En qué día? ¿En qué mes? ¿Ya lo vieron? En el primer día de ese mes. ¿Quién habló? Dios. Dios empieza a hablar. 29 de agosto. Trasladen esto a nuestro calendario gregoriano. 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. Dios empieza a hablarle a ese pueblo paralizado. Segunda vez que Dios habla fue el 21 de septiembre del año 520 antes de Cristo. Por segunda vez, el 21 de septiembre del año 520 antes de Cristo, Dios vuelve a hablar. Tercera vez, 17 de octubre del año 520 antes de Cristo, Dios vuelve a hablar. Y la cuarta vez que Dios habla fue el 18 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Todo eso lo estoy sacando de la Biblia, de las fechas, de los días y de los meses que refiere la escritura en el libro de Ageo, para que lo entendamos ahora a nuestros tiempos. ¿Qué hizo el Señor? Despertando al pueblo de su apatía espiritual. ¿Qué hizo? Usó su palabra. Vino palabra de Jehová. El Señor ha hablado. Así dice Jehová. Así dice el Señor Dios de los ejércitos. Es decir, Dios habla para despertar el corazón de este pueblo y que este pueblo volviera nuevamente al Señor y a su palabra.
Él es el Dios, hermanos, que despierta a los muertos y a los apáticos a través de su palabra. A través de su palabra. Si en esta mañana estás en una sequía espiritual, en un corazón frío, porque pudieron haber cantado estos hermosos cantos y estar pensando en otra cosa, Pudiste haber ahorita llegado a la iglesia y estás ahorita pensando en tu problemón que traes atorado todavía en casa. Puedes venir a la iglesia y estás pensando que ya se te viene diciembre y no hay dinero, no me han pagado mi aguinaldo, ya va a pasar enero. Hermanos, a ver, podemos venir a la iglesia fríos, desconectados del Señor. Pudimos haber cantado con el grupo de alabanza. Hoy Dios tiene que inyectarle ánimo al corazón de muchos de nosotros, y eso lo va a hacer a través de su palabra. Vamos a Ageo 1, versículo 13 al versículo 15. Aquí está lo que Dios tiene que hacer con una parálisis espiritual. Vean Ageo 1, verso 13 al 15. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová. Esta es palabra del Señor al pueblo diciendo: yo, y eso grábatelo en tu corazón en esta mañana, hermano, que viene seco, paralítico espiritual, yo estoy contigo. Si tú eres hija y un hijo de Dios, ¿qué te dice el Señor? Yo estoy contigo. ¿Quién lo dice? Dice el Señor. Ahora vean por favor la importancia de lo que Dios tiene que hacer. Magnífico. Versículo 14. Jehová, no el profeta, no el pastor, no tu papá, no tu mamá. No, es Dios el que tiene que hacer algo con el Espíritu. Despertó el Señor Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Él era el gobernador de Judá. Primero, las cabezas. Si tú como padre eres un apático en tu casa, arrastras, papá, a toda tu familia. Si el padre no temprano se levanta, mi amor, apúrate porque a la iglesia se llega temprano y el pastor nos pega unas regañadas cuando no llegamos a la alabanza. Tienes que llegar. Si el padre, hermanos, entiéndanme, si el papá es la cabeza, ayer lo repitió el pastor Linares, la cabeza, el líder, Adán fue llamado primero, el hombre. Si tú como varón, si tú como padre no te apuras, no tomas tu Biblia, no incentivas a toda tu familia, al discipulado, a la iglesia, a que le den la importancia de estar aquí en la iglesia, vas a contagiar de tu apatía a tu esposa y a tus hijos. Quiero que noten cómo el Señor comienza con el gobernador de Judá. Luego se va con Josué, hijo de Josadá, que es sacerdote. Estos son líderes de Israel, sumo sacerdote. Y entonces después, ¿ya lo vieron el orden? Todo el pueblo. Todo el pueblo. Así que en esta mañana, sacerdotes que me escuchan, varones que me escuchan, padres de familia, líderes en casa, primero el Señor tiene que despertar en ti ese espíritu de ánimo, porque si no arrastras a toda tu familia. El resto de la gente, el resto de tus hijos, el resto de tu familia, en automático te van a seguir. Te van a seguir. Dios primero con el gobernador de Judá, Salatiel, luego se va con Josadac, sumo sacerdote. ¿Qué hizo con ellos? Despertó el espíritu, y luego el resto del pueblo. Y vean, 17 años de parálisis y Dios empieza a que regresen y trabajen. ¿Ya lo vieron? Se acabó la parálisis de 17 años. Trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ahora vean lo que hace el Espíritu Santo, versículo 15. Segunda fecha. ¿Ya ven por qué es importante estos detalles en la Escritura? ¿Cuándo sucedió esto, Señor? Porque ha de ser muy interesante.
muy interesante. ¿Cuánto tiempo de parálisis espiritual hubo? 17 años. ¿Cuánto tiempo le bastó al Señor con su palabra levantar el ánimo de su pueblo? Vean Ageo capítulo 1, versículo 15. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año ya del rey Darío. Compárenlo con Ageo 1:1. Cuéntenme cuántos días hay. 23 días le bastó al Señor levantarle el ánimo a su pueblo a través de su palabra. 23 días contra 17 años de apatía espiritual. ¿Ves lo que hace este libro? ¿Ves lo que logra este libro cuando tú te aferras al Señor y a su palabra? 23, 24 días. Compárenme Ageo 1:1 con Ageo 1:15. Y efectivamente, Ageo cuando comienza a predicar en el capítulo 1, verso 1, y cuando voy al versículo 15, me encuentro que se retoma la reconstrucción. Dios por 23 cortos días, 23 días, le bastó al Señor para que con su palabra volviera a levantar el ánimo. Contra 17 años. Esto es lo poderoso de que en nuestra iglesia se predique Biblia. Esto es lo hermoso, perdón, no lo peligroso. Esto es lo hermoso, esto es lo imprescindible, que en una iglesia se predique Biblia, se hable Biblia, se predique la palabra, vivas en la palabra, estudies la palabra, escudriñes la palabra, estudies la palabra. Es lo único que el Señor usa para retomar el ánimo, recobrar el ánimo. Lo que no pasó en 17 años, el Señor lo hizo en 23 días. Nunca sustituyas la palabra del Señor como la más importante enseñanza en tu vida. Eso Dios lo usará para que recobres el ánimo. Hasta aquí es el contexto histórico. Ahora, permítanme ir al tema principal del libro de Ageo. El tema principal lo podemos ir descubriendo en el capítulo 1 de Ageo. Y vamos, para solamente retomar algunos versículos, quiero que noten cómo estaba el ambiente en la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 2. Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no, aún no ha llegado el tiempo. ¿El tiempo de qué? Pues el tiempo de que sea reedificada mi vida. Ay, no, todavía me da flojera ir a la iglesia. No, el ITI, el ITI otro año. Ay, no, después el discipulado. No, ahorita no es tiempo. Si usted viera, pastor, cómo están mis semanas. No hay tiempo de levantarme y con trabajos a las 5 de la mañana. ¿Cuál devocional? No hay tiempo. ¿Cómo vas en tu lectura de la Biblia? ¿Cómo vas con tus libros? ¿Has leído tus libros? ¿Compraste libros? ¿Has leído libros? ¿O me vas a contestar como el pueblo? Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. Querido, así se te fue el 2024, y así se te va a ir el 2025. Si me sigues poniendo de pretexto que no hay tiempo, vas a estar como este pueblo con una parálisis que por 17 años los tuvo así. Así que más vale que al terminar un 2024 y al comienzo de un 2025 vayamos reprogramando en dónde estoy fallando. Porque claro que es el tiempo y es hoy, hermanos, hoy. Es hoy cuando el Señor te habla y empiezas hoy, papacito, a reconstruir lo que tengas que reconstruir en tu vida. No esperemos el 1 de enero del 2025. Hoy en esta tarde, hoy en este día, hoy en esta noche, porque el pueblo así contestaba de acuerdo a Ageo capítulo 1, 2, versículo 2. No ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 4, es para vosotros tiempo entonces de que sí te interesen tus cosas personales. Vean el 4.
Es para ustedes tiempo, dice el Señor. Conste que es Dios el que confronta, Dios desnuda, Dios te saca lo que traes en el corazón. No tienes tiempo para reedificar mi casa, versículo 4, pero sí tienes tiempo para habitar en tu casa y tu casa está artesonada. Es decir, estás muy preocupado, muy afanado por las cosas materiales, por lo secular, cuando lo principal es tu vida espiritual. Es para vosotros tiempo, o sea, para ahí sí tengo tiempo. Ahí sí tengo tiempo de invertir en otras cosas y no en mi vida espiritual. Dice el versículo 4, habitan en casas artesonadas, pero mi casa, dice el Señor, está desierta. Ahora, hermanos, el pueblo entonces estaba más preocupado por sus cosas, por la vida ordinaria y no por el templo. Ahora, déjenme hacer una reflexión con ustedes. No creas que el Señor verdaderamente está muy preocupado de que no han puesto los ladrillos en los muros del templo. No, ahí hay algo más profundo. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuál es la importancia? ¿Qué importancia tiene el templo? No creas en la idea de que Dios verdaderamente está muy urgido. Oigan, sus casas muy bien, tu vida secular muy bien, pero mi templo, mi casa está en ruinas, hermanos. No pienses de esa manera, que a Dios le estamos haciendo el favor. Bueno, Señor, te voy a poner un ladrillito, pues. Voy poniendo la losa de tu casa, de tu templo. No crean que la construcción del templo era lo que a Dios le interesaba en realidad. No, hermanos, aquí hay algo más profundo. ¿Qué implica el templo? Y para entender el templo, me tengo que ir al tabernáculo del desierto. Y para entender el tabernáculo, me tengo que ir al huerto del Edén. ¿Sí? Para yo entender la importancia del templo, me tengo que ir al huerto del Edén, donde la gloria del Señor, la presencia del Señor era perfecta. Había comunión con el Señor. Vámonos al huerto del Edén, hermanos, con Adán y con Eva. Una comunión, una recreación con Dios en tu vida privada. Eso era Adán. Eso era Eva, en ese huerto maravilloso donde Dios los puso, allí, hermanos, donde Dios manifestaba su gloria, su presencia. Escúchame, Dios está recreándose con el hombre, con Adán y con Eva, pero por causa de la caída, eso se rompió. Se rompió la comunión, se rompió la relación por causa del pecado. Ahora, ¿qué hace Dios? Ordena ordena que se construya un tabernáculo. Dios quiere seguirse recreando con el hombre caído, pecador. Ya no como en el huerto de manera perfecta, pero Dios diseñó una tienda montable donde puso oro, plata, bronce, colores maravillosos de las telas. ¿Saben para qué? Para recrear el huerto perdido. ¿Sí? Nunca se han puesto a preguntar por qué en el tabernáculo y por qué en el majestuoso templo de Salomón hay tanto oro, tanta plata, palmeras, animales labrados, oro, marfil, bronce. Hermanos, es espectacular ese tabernáculo. ¿Y qué les digo de la majestuosidad del templo? ¿Sabes por qué hay tantos adornos, oro, plata? Porque Dios quiere volver a recordarles el huerto del Edén, a donde había minerales en abundancia, el oro, la plata, los jardines espectaculares, las palmeras, los árboles, los ríos que dice Génesis que estaban en ese huerto, entre ellos el Tigris y el Éufrates.
la riqueza del agua, la riqueza de la vegetación, la hermosura de los animales con los que el hombre compartía. Eso Dios lo traslada al tabernáculo y luego al templo. Dios quiere recobrar su comunión perfecta con el hombre. Esa, hermanos, es la importancia del templo. Dios quiere platicar contigo. Dios quiere tener comunión contigo. Por eso recreó en bueyes, en animales, en oro, en marfil, en palmeras, en altares, ese huerto que perdieron nuestros padres. Porque ahí Dios se recreaba con el hombre. Había una impresionante relación de Dios con el hombre. Ahora, si tú crees que Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, esto es correcto. Sin duda Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y permitió que se construyera ese tabernáculo durante su peregrinaje en el desierto. Pero les voy a revelar, de acuerdo a la Biblia, cuál fue el verdadero propósito, el verdadero, por el cual Dios sacó de la esclavitud a su pueblo. Éxodo 19:4. En Éxodo capítulo 19, versículo 4, aquí está la respuesta bíblica. ¿Por qué Dios está tan interesado en haber enviado a Moisés? Dile al faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Para qué? Porque me van a ir a adorar al desierto. Sí, eso es correcto. Deja ir a mi pueblo, faraón. ¿Para qué, Señor? ¿Por qué quieres sacar a millones de esclavos? Eso va a implicar una misión titánica. 10 plagas les envió. La 10ª fue brutal. Mató al primogénito de todo Egipto. ¿Se acuerdan? En la noche de esa muerte terrible de niños primogénitos de Egipto, Dios celebró lo que en esta mañana recordamos con Javi, ese memorial en que Jesús instituye la cena, la Pascua. En la fiesta de Pascua, y como lo dijo nuestro hermano Javier, no estamos celebrando, no recordamos una festividad judía, estamos recordando a Cristo en la celebración de su sangre y su cuerpo en la Pascua. ¿Qué hizo el Señor cuando sacó a su pueblo? Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros, le dice Dios a su pueblo, ustedes vieron, claro, lo vieron, lo que hice a los egipcios. Y ahí viene la razón. Vean la razón maravillosa, extraordinaria por la cual Dios quiere a su pueblo. Los tomé sobre alas de águilas. ¿Y a dónde los ha traído? No dice, y los voy a llevar a la tierra prometida. No. Antes de llevarlos a esa tierra, los he traído ¿a dónde? A mí. Dios te anhela. Quiere tener comunión contigo, platicar contigo, que le digas cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus miedos, cuáles son tus afanes. Dios quiere platicar contigo, te trajo a Él. Esto es increíble. Dios nos trajo a Él, los tomó con amor y después lo llevó a una tierra. Pero la razón esencial era librarlos para estar con Él, en comunión con Él. Hermanos, de eso trata nuestra gloriosa redención en Cristo. Porque Dios te redimió para estar con Él. Dios te libró del pecado para estar con Él. Quiere estar contigo. Esa es la importancia de lo que el Señor está urgido de que levanten en el Antiguo Testamento con el templo. Quiero volver a manifestar un lugar a donde tengamos una cita contigo. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Y le dijo Jehová:
Está hablándole ahora a Salomón. Vámonos ahora del Dios del desierto, el Dios que revela por qué construyeron un tabernáculo y por qué lo sacó de Egipto. Ahora vamos con el Dios de Salomón en ese templo. Vean Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3. Y le dijo Jehová, ¿a quién? A Salomón: yo he oído tu oración, he oído tu ruego que has hecho en mi presencia. Escucha lo que dijo Dios de ese templo: yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ese templo, en esa casa, estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Pero Nabucodonosor lo destruyó. Cientos de años después, ya no está este lugar. Y entonces Dios levantó a Esdras, al profeta Ageo. Ahora, para entender a Ageo, por eso me fui con Esdras, hay que entender a Esdras. Todo en la Biblia es como la chambrita de la abuelita. ¿Ok? Todo en la Biblia se va relacionando como una chambrita. Un tema nos lleva a otro. Para yo entender a Ageo y qué hicieron para reconstruir el templo, hermanos, les aviso, la gloria de este templo no se compara con la del templo de Salomón. No, ya no. Y eso provocó desánimo también. Pero vamos a repasar lo que pasó en el libro de Esdras. Porque para entender este profeta hay que irnos otra vez a estas historias del Antiguo Testamento, como Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, versículo 2, versículo 5. Aquí está lo que les expliqué en el contexto histórico. ¿Se acuerdan de Ciro? Bueno, en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y fíjense lo que Dios le puso a un gobernante pagano, no es judío, que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Vean la orden que Dios le da a un gobernante. Vuelves a levantar, se vuelve a levantar y quiero que se reconstruya el templo. Ordénalo. Dios detrás de los gobernantes. Dios está detrás de nuestra presidenta. Hay que orar por ella. Hay que orar por ella. Dios es el Dios de los gobiernos, hermanos. Es un Dios soberano. Aquí está usando a un rey, Ciro de Persia, para que se edifique la casa en Jerusalén que está en Judá. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, sacerdotes, levitas, todos aquellos, y ahora vas a entender por qué dice cuyo espíritu, ¿ya lo vieron? Despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Por qué Dios está interesado? Dios quiere volver a tener comunión, relación con su pueblo. Con su pueblo. Pero el pecado nos dice que todavía no es tiempo. El pecado, hermanos, nos dice que no es tiempo, no tengo tiempo. Mi devocional, ¿a qué horas hablo con Dios? ¿A qué horas voy a platicar con el Señor? No, ir a servir a la iglesia, no, me piden requisitos. Primero que tengo que ser miembro. Ay, qué barbaridad. No, mejor no. No es tiempo para servir. No es tiempo. Hermanos, no. Vean en el libro de Ageo, nuevamente regresamos a Ageo. Vean lo que Dios te pide en esta mañana que hagas. Si tu actitud es esa, Vean Ageo capítulo 1, versículo 5. Me llama mucho la atención qué dice Dios en estos versículos. Vamos a Ageo, regresamos a Ageo capítulo 1, versículo 5. Espero en mi corazón, lo digo de corazón, espero en Dios. No me andes, no es mi tiempo. Porque mira lo que Dios te va a decir en el capítulo 1, verso 5 de Ageo.
Así ha dicho Jehová. Conste que te está hablando Dios. Estás escuchando la voz de Dios. Así dice Jehová de los ejércitos. Léanlo ustedes, versículo 5. ¿Qué dice? Te avienta el Señor un reto, Medita bien qué estás haciendo. En el camino de tu vida, ¿qué estás haciendo? Versículo 7, capítulo 1, ¿qué dice? Fuerte, iglesia. Otra vez, en un libro tan cortito, en otros versículos, luego, primero lo dijo en el 5 y bastó otros 5, 6, 2 versículos más y otra vez, ¿que no te quedó claro el 5? No nos queda claro. Dios te lo vuelve a decir por segunda vez. Medita sobre lo que estás haciendo en tu vida, medita sobre tus caminos. Pero no se queda ahí el Señor, eso me impactó. Vean el capítulo 2, verso 15. Ahora pues, ¿qué dice? Meditad en vuestro corazón de aquí, 1 de diciembre del 2024. Medita, ¿qué te espera en el 2025, querido? Medita en este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Ven cómo el Señor es tremendo y te dice: ¿estás pensando bien cómo está el curso de tu vida en esta mañana? Y lo vuelve a decir en el versículo 18 del capítulo 2. Meditad pues, ¿en dónde? En vuestro corazón. Y otra vez el Señor te lleva a tu presente. 1 de diciembre 2024, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó. ¿Ven la importancia que por qué Dios nos da fechas? Desde ese día en que te hablé, el 4 de septiembre del 2015, que tú supuestamente te ibas a consagrar a mí, no lo has hecho. ¿Por qué desde el 4 de octubre del 2023 dijiste que te ibas a meter a Liti y no lo has hecho? ¿Por qué? Vean Dios cómo nos confronta con las fechas. Desde el día 24 del 9º mes en que echaron el cimiento del templo, mediten en vuestro corazón. Es impactante, hermanos, el libro del profeta Ageo. La manera en que el Señor reiteradamente pide esta reflexión de su pueblo. Medita bien en cada uno de los pasos que hagas. $17 años atrás, el pueblo iba muy bien. Sabían, hermanos, que cuando Ciro, el rey de los persas, emitió este decreto aproximadamente, fíjense, les voy a dar algo interesante. Cuando Ciro emitió el decreto del regreso, aproximadamente 50,000 judíos deciden regresar. ¿Sabes cuánto? Y para eso son los mapas. ¿Sabes cuánto recorrieron caminando? 1,000 kilómetros. 1,000 kilómetros. ¿Cuánto es 1,000 kilómetros de Cuernavaca a dónde? Eso caminaron. 50,000 judíos que deciden regresar. ¿Y sabes qué? Otros se quedaron papaloteando en otras tierras paganas. Allá quedaron esparcidos en otras tierras. No todos, no todos regresaron a la tierra de Jerusalén. Aproximadamente 50,000 sí deciden. Y vean el empeño. No nos importa caminar 1,000. No hay coche, no hay avión, no hay barcos como los conocemos hoy, no hay aviones, no tenemos la tecnología de hoy. Vas a poner pretexto en tu vida para no regresar a los brazos de ese Dios que pide que medites en tu vida y reconstruyamos juntos, te dice el Señor, despertando Él. Él tiene que despertar ese espíritu en ti. 1,000 kilómetros, otros se quedaron en tierras paganas, otros sí dejaron Babilonia para regresar a una ciudad, pero el templo está destruido. Ahora, regresamos a Esdras. Quiero darles algo interesante que Esdras nos revela
cuando precisamente están reconstruyendo el templo. Vean Esdras capítulo 2, versículo 69, porque ¿y con qué dinero? ¿Dinero? Pues claro, se necesita dinero. ¿Quieren templo? Cuesta. Bueno, híjole, millones de dólares. No sé si hay algún economista, algún licenciado en finanzas, alguien que estudie toda la cuestión numismática, monedas, dinero, etcétera, porque quiero hacer un cálculo. Van a recorrer 1000 kilómetros. Van a llegar a una ciudad destruida. No hay templo. Pero vean Esdras 2:69. Según sus fuerzas, o sea, todavía tuvieron fuerzas después de 1000 kilómetros. Sí, esos son hombres tenaces. Según sus fuerzas, y ahí les voy a dejar esa taradita porque ya el tiempo se me fue. Dieron al tesorero de la obra, o sea, todo es un presupuesto. Tú quieres construir una casa, tú quieres construir algo, un edificio, pues hay que hacer cuentas. A ver, el arquitecto te va a decir, pues híjole, por el cemento, por la varilla, por la grava, porque usted quiere, es que mi esposa quiere un no sé qué cosa en esa pared y mi hijo quiere no sé qué cosa en el techo. Bueno, a ver, sí, todo te lo hace el arquitecto, pero cuesta. Bueno, Esdras capítulo 2 verso 69. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra. Hagan el cálculo, hermanos. 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata, 100 túnicas sacerdotales. Hermanos, si esto lo convierto a nuestro sistema numérico, millones de dólares. Con unas 3 toneladas de plata. 3 toneladas de plata. Un montón de túnicas para el sacerdocio. ¿Ya vieron que sí tenían pasión por Dios? ¿Qué les pasó? Esto me habla de un pueblo con ganas, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? Damos 61,000 dracmas de oro sin problema. Ofrendamos 5,000 libras de plata por la obra. No hay problema. Hermanos, háganme por favor de tarea la conversión de estas cantidades que el Espíritu Santo nos revela, porque nos quiere dar una gran lección. Este pueblo estaba verdaderamente animado con cantidades estratosféricas de dinero para reconstruir el templo. No era el dinero el problema, era la apatía, que después fueron contaminados por esa apatía. Algo apagó la pasión por su Dios. ¿Sabes qué se apagó? Vean Isaías capítulo 26, versículo 8. ¿Ven que no es el dinero? Isaías capítulo 26, versículo 8. Te puedes olvidar de quién eres en tu identidad como un pueblo de Dios. Se olvidaron de la gloria de Dios. Vean Isaías capítulo 26, versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Ahora vean ahí, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Hermanos, esta porción del libro de Isaías es lo que todos los días tenemos que tener muy presente. Tu nombre, Señor, y todo lo que has hecho son el deseo de mi alma. Este pueblo olvidó eso. Olvidó el deseo de estar en las cosas del Señor. 17 años de parálisis vinieron en la reconstrucción de ese templo. Ahora,
El próximo domingo vamos rápido al libro de Ageo 2:9 y les voy a explicar la profecía y ahí nos vamos a quedar. Ageo capítulo 2 versículo 9, porque ese pasaje ya nos incumbe a nosotros. Ageo 2:9. ¿Qué dice el profeta Ageo en el capítulo 2 versículo 9? Hablando de ese templo, de este templo que quieren volver a levantar y que Dios está inyectando ánimo. Fíjense lo que dice Ageo 2:9, porque esta porción de la escritura se cumplió en 3 etapas. Léanlo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿A qué se refiere? Con que la gloria de una casa postrera va a ser más grande que esta casa que están queriendo reconstruir aquí. Y eso me lleva a cada uno de los que están sentados en esta silla, que son el templo del Dios viviente. En 3 etapas. Primero, alguien más grande que el templo bajó del cielo. Segundo, al estar yo unido a Cristo, soy un templo. Ya no hay templos físicos, ya no hay templos actuales. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y número 3, cuando descienda esa nueva Jerusalén, donde por fin ya no habrá templo, el Señor vuelve al huerto, a la relación del huerto al comienzo, una relación de intimidad perfecta con su pueblo. 3 etapas que vamos a explicar cómo se cumple Ageo capítulo 2 versículo 9. Y todavía estoy en la primera parte, como que 3 o 4 conferencias me voy a llevar más con el libro pequeñito de Ageo. Pónganse de pie, hermanos.